Ok, ya se nos fue la mitad del 2024, por lo tanto, en este video voy a hablar sobre los 20 mejores discos del año hasta ahora, pero antes quiero aclarar los 3 criterios de selección. Primero, sé que la etiqueta de EP, LP es cada día más arbitraria, ya que no dependemos del formato físico ni del vinilo como antes, así que mi criterio fue que si el disco dura menos de 20 minutos es considerado como un EP y no entra como candidato a esta lista, y si dura más de 20 minutos y se publicó como un LP o como un mixtape, claramente entra. El segundo criterio es que la lista no está organizada de mejor a peor ni de peor a mejor, eso espérelo para la lista de fin de año, sino que en esta ocasión está organizada por nacionalidad y alfabéticamente. Y el tercer criterio de selección por la fecha es que no tome en consideración los discos publicados a mediados y finales de junio, ni claramente los primeros días de julio, porque no da tiempo para digerir. Ahora, teniendo eso claro, partimos con Argentina. El primer disco mencionado será Por Cesárea de Dillom, su segundo álbum, que sirve como una prueba fiel de que no es un mago de un solo truco, de que la irreverencia de Postmortem no era todo lo que tenía por dar, y nos da muchísima fe en cuanto a su futuro, porque atravesó una metamorfosis total y por fin en Cesárea abre completamente el grifo de esa faceta más rockera, ponqueta, que estaba presente en discurso y en espíritu, pero no tanto en forma, no tanto en producción. Y hablando de producción, Por Cesárea no tan solo se defiende en su propio patio, sino que también tiene argumentos para disputarse el podio de el hip hop global de este año. Si lo quieren leer bajo la clave de hip hop alternativo, si lo quieren leer como un disco de rock parcialmente, también tiene algo que decir en ese gremio en definitiva. Y sí, estamos hablando de uno de los lanzamientos más contundentes del 2024, fácil. Luego eso nos lleva a Heráldica, el debut de Sara Malacara, que condensa una nostalgia centennial con la que no es nada difícil empatizar. Nos recuerda aquellos parties de Mario Kart cuando éramos unos peladitos de 10, 8 años, y en definitiva es un disco que resuena por la transparencia de su discurso. También las decisiones de producción, pasando por el emo rap, pasando por el cloud rap, son geniales. Luego eso nos lleva a Maquillada en la Cama de Juliana Gatas, artista argentina legendaria, que hace parte del dúo icónico de pop Miranda, pero en este caso se alió con Alex Anwandter en este proyecto que se orienta más a el disco, al dance pop, al diva house si se quiere. Y esto es algo que le trajo muchos conflictos, ¿no?, al fandom de Alex Anwandter, porque muchos leen el proyecto como un disco de Alex Anwandter en su totalidad, como Juliana Gatas haciendo el papel de personaje secundario. Y pues sí, hay una gran verdad detrás de esa lectura, pero la gran pregunta es: ¿está bueno el disco o no? Y la respuesta es definitivamente sí. Tiene algunos de los momentos más brillantes del pop hispano de este año. Temas como Un taxi al infierno son fenomenales, y por más que la firma, la autoría y la artesanía de Alex Anwandter se sienta de inicio a fin claramente, por más que se siente que son sus composiciones, sus producciones, su universo, Juliana Gatas lo habitó muy bien. Luego eso nos lleva al proyecto más iconoclasta e irreverente de esta lista, y ese es Murió la Música de Swagger Boys, a.k.a. Ago Fortnite 2008 y Stiffy. En definitiva, lo que aplaudo de este disco es su discurso, es su set de orinarse en el statu quo y de proponer una nueva lectura del hip hop, ¿no? Y no solo su atractivo se queda en el chiste y en su cualidad claramente troll, sino que tiene mucho que decir en producción. Ni hablar de esos beats de Straida como el de Mejoralito, que oscila entre drill, entre jerk, se pueden detectar ciertas texturas, cloud rap, y en definitiva son dos tipos que han estudiado muy bien la contemporaneidad de SoundCloud, tienen muy claras sus referencias y están escribiendo una nueva página, no tan solo del hip hop argentino, sino sudamericano en general. Luego, hablando sobre hip hop, las próximas 2 menciones se vienen fuertes. Tengo que hablar de Piola Vago de Dolly Flaco, que ya se ha consolidado como referente absoluto del Detroit Trap de su país, a mi parecer, y con este proyecto eleva más su propuesta en materia de producción de la mano de Emircito, y Dolly Flaco sigue más lúcido que nunca en cuanto a las referencias de la cultura popular que saca, y en específico de la cultura argentina. En definitiva es un disco bastante argentino, entendiendo todos los lunfardismos que tiene, las referencias al fútbol, etcétera, etcétera. Pero pues sí, su humor sigue igual de magnético que en Hotel Patagonia, como cuando saca referencias del tipo de necesitas una sesión con el psicólogo, no Bizarrap, cuando dice ni siquiera están en grandeza y esa mierda tienen delirio. Como siempre, quotables por doquier.
buenos raps, producción prolija. Luego eso nos lleva a lo que a mi parecer es el disco definitivo del 2024 hasta ahora, y ese es Espinetaje Intenso de Mir Nicolás, el único 10 del canal en lo que va de 2024 por obvias razones. Esto es un antes y después para el rap hispano. Eleva la vara en cuanto a cómo se puede explotar el lenguaje, el español, en el terreno del rap. Los esquemas de rimas son para alucinar y el disco duro de información y referencias argentinas que tiene Mir Nicolás no es ningún jodido juego. He hablado con varios amigos argentinos que no entienden ni la mitad de las referencias que se sueltan acá y bueno, qué esperanzas queda para uno, pero la lectura adecuada, considero yo, es sentarse y dejarse llevar por los malabares, las gambetas y los múltiples juegos que hace Mir Nicolás con el español, que una vez más son alucinantes. Y pues sí, tendremos que esperar que pasen los años, pero este disco va a tener argumentos para defenderse como el disco de rap hispano de esta década. Luego eso ya nos lleva al hermoso Brasil y partiré mencionando a Prece de Luis Sabrina, otro candidato fuerte a mejor disco del 2024. Y pues la respuesta es sencilla, este es un disco en el que no van a vacilar para encontrar su atractivo porque está ahí en toda la cara, es una de las obras más preciosas de la cantautoría global hablando de este 2024. Hay datos de valor como que por ejemplo entiendo que Luis Sabrina reclutó a más de 15 instrumentistas mujeres para tocar en este proyecto. Las composiciones están a cargo de ella y en materia musical esto no tiene desperdicio y tiene lo que para mí podría ser el tema del año, que es Orazao 18, aquel tema que dice "Pra vivir junto es preciso vivir so". Pues sí, para mí la competencia en el disco de cantautoría de este año está entre este y uno que mencionaré más adelante, ya al final, pero anoten. Luego eso nos lleva a Ye Ye, el último proyecto del pianista Amaro Freitas, disco que se puede leer bajo la óptica del espíritu del jazz en definitiva, pero que propone un poco más, ¿no? Lo meto en la lista porque no es el típico disco reinterpretando la herencia de Pharoah Sanders, de Alice Coltrane, de John Coltrane, bla bla bla, sino que se siente auténtico, es divino de escuchar. Y en cuanto al jazz que se ha publicado en 2024, sí, creo que este sería mi favorito. Luego, hablando de contrastes, mi última mención brasilera es para O Inimigo Agora e Outro volumen 2 de Silvestre, un disco que tiene que ser estudiado por cualquier productor interesado en lo que está pasando en la música brasilera actualmente, porque sí, se desarrolla bajo el canvas del beat Bruxaria, pero es más que interesante todo lo que este tipo hace con las texturas, cómo distorsiona todo, cómo manda la noción de una buena mezcla al demonio. Bajo esta lectura claramente tiene mucho en común con la aproximación más iconoclasta del Swagger Boy, Se Murió la Música, pero esto es otra cosa completamente aparte. Y pues la descripción más fiel en cuanto a mi experiencia es que esto se siente como estar en una distopía brasilera del 2124. Luego con esto saltamos a Chile, que la única mención de este 2024 por ahora va para Quema de Sinaka, candidato fuerte a mejor disco de reggaetón del año. Esto es una carta de amor al verdadero perreo. Si usted es fiebrudo del reggaetón, va a delirar con este disco. La influencia de Héctor el Father es legible, la influencia del General es legible, la influencia del Underground Revival de Joel y Randy es legible. Si disfrutaste Predoxis, vas a disfrutar este disco, ya que si algo no tiene discusión en esta conversación es que Sinaka ha estudiado el desarrollo del reggaetón y tiene unos instintos muy claros para los deliveries, para las instrumentales, etcétera, etcétera. Se nota que es un tipo que viene del mundo del rap, pero que tiene un profundo respeto por el reggaetón, y ese tipo de cosas solo dan como resultado joyitas como Quema. Luego con esto pasamos a Colombia. La primera mención va para Los Tres Golpes de el rapero Rolo El Calvo. Este es un disco profundamente bogotano en cuanto a su esencia, en cuanto a los sonidos que propone. Yo lo defino como un disco de rap folclórico, abstracto, psicodélico, ¿no? Hay influencia claramente del acordeón. Me parece que la primera instrumental aparece y tiene momentos que demuestran una profunda empatía y de una profunda dignidad humana por parte del Calvo, como aquel del Jesucristo de Maracay, que es un storytelling precioso. Es una historia profundamente conmovedora sobre un migrante venezolano que va claramente en una posición económica muy desfavorable a Colombia a buscar su mejor porvenir y pues atraviesa un sinfín de situaciones desafortunadas y es hermoso el tema y el disco en general, de lo más
auténtico que se puede escuchar en el hip hop latino. Luego la segunda mención colombiana es otra súper rapera también y va para Mal de Altura, el último disco del titán ya del rap colombiano en Harden. Este es un disco mucho más lúgubre, oscuro, ¿no? En su lectura narrativa, el mismo nombre te lo dice. Plantea un en Harden bastante conflictuado, queda evidenciado sobre todo en temas como Lufthansa por claramente dilemas, problemas familiares, pero lo que respeto y aplaudo profundamente es esa plena honestidad y transparencia para contar lo que le acontece, que pues han sido situaciones de la vida real. Hay poca carga ficticia en temas como Lufthansa y las decisiones en producción más que sólidas. Luego eso nos lleva a España. En mi primera mención sería para Yo no soy yo de Nico Miseria, su segundo proyecto publicado en lo que va de 2024 y pues el más pulcro a grandes rasgos para mí. Sí se nota una diferencia en la búsqueda artística de este disco en relación con El Periplo del Héroe, que de hecho entró en mi lista de discos favoritos del año pasado también, proyectazo. Quizás El Periplo del Héroe era más abstracto en sus búsquedas de sonido, de las referencias que recogía del flamenco. Ese disco era una demencia. Se ampliaba a United in Grief de Kendrick, se ampliaba a un poema de Borges. O sea, para delirar. Yo no soy yo, si se siente más consciente en cuanto a sus límites, en cuanto a sus formas, pero no interpretar esto como que no es un disco versátil, porque en definitiva lo es. Nos vamos a topar con bachatas, con temas de trap, con temas de rap más ortodoxos bellísimos como La Madre del Poeta, que es de mis temas favoritos de este 2024 y pues sí, escucha variada, interesante. Luego la próxima mención va para Es que acaso no me oyes de Rebe. En la conversación del pop hispano de este año tiene que mencionarse este disco sí o sí por sus cualidades heterodoxas, rebeldes, ponquetas, bla bla bla, como quieran llamarlo, ya que es un disco que pues sí contradice cualquier tipo de lógica de producción vocal del pop. Está lejos de sonar prolijo, está lejos de sonar como el común denominador, que ahí es donde está su atractivo, su identidad, su personalidad. Y no exagero cuando digo que es uno de los discos con más carácter que uno puede escuchar este año. No te va a dejar indiferente, o lo vas a amar o lo vas a odiar, y en definitiva yo estoy más del lado del amor, porque considero que las decisiones en producción acompañan muy bien a estas vocales quebradizas, ordinarias, comunes y corrientes de Rebe, y toda esta influencia del pop hipnagógico y del pop clásico hispano del siglo pasado es legible y es genial. Le queda muy bien. Ahora, moviéndonos de país de origen, inevitablemente pasamos por Estados Unidos y la primera mención va para Rich Ass Haitian de Mach-Hommy, tipo súper enigmático, claramente que ha construido un catálogo más que impresionante y que sencillamente por el virtuosismo de su pluma, de sus raps, de su producción, ha logrado que muchísima gente pague montos ridículos de dinero por su música, ¿no? Pero con este disco todo se entiende, todo se esclarece y todo se justifica. Sí, Mach-Hommy es para tanto, porque la producción en este disco y los raps son la crema de la crema y eso no tiene discusión. Si hay un candidato a mejor disco del rap estadounidense de este año, ese es Rich Ass Haitian hasta los momentos. En la producción claramente no hay gran novedad si llevas muchísimo tiempo escuchando rap, pero se aprecian esas texturas quebradizas, ¿no? Se siente como si en cualquier momento el vinilo del sample se fuera a quebrar ya por el uso y por ese ruido, por ese granulado y por esa apreciación a lo del siglo pasado. Le da una calidez esencial a los raps de Mach-Hommy. Claramente uno puede esperar raps en creole y en ese aspecto sí es un disco con una identidad muy clara, no es uno más del montón y por eso está siendo tan celebrado. Luego eso nos lleva a Cowboy Carter de Beyoncé. Sí, cualquier artista emergente, consolidado, lo que sea, puede tener un gran ejemplo a seguir en su desarrollo artístico. Esa es Beyoncé, ya que es una mujer que está en la cima del mundo, que lo tiene todo, que lo logró todo, que ganó todo, y a estas alturas del partido está haciendo los mejores discos de su carrera desde mi criterio. No considero que supere a Renaissance, pero tiene una apreciación genial por los ritmos country estadounidenses y me encanta esta reinterpretación y esta lectura narrativa de qué tiene para aportar a la mesa siendo una mujer afroamericana, claramente oriunda de Houston, y cómo ha sido desacreditada en este terreno tan racista de la música folclórica del sur estadounidense, bla bla bla. Y entendiendo todo ese contexto, pues claro que sí, es uno de los discos que más tiene que decir en la conversación musical del 2024, fácil.
Luego eso nos lleva a uno de mis favoritos personales, No Hands de Joey Valence y Bray, dúo oriundo de Pensilvania, y que son los tipos más ordinarios en el sentido de común y corriente que uno puede escuchar en el hip hop gringo actualmente. Ordinarios en el sentido de que rapean de lo que uno vive, de lo que la gente de carne y hueso experimenta. El disco tiene referencias a Roblox, tiene referencias a Black Ops Zombies, hablan de la Raygun, habla de los fines de semana de doble experiencia, habla de que manejan, me parece que un Honda Civic y que les da igual manejar o no un Porsche, hablan de que no lo hacen por el dinero, de que lo hacen por los culos. O sea, son unos tipos mega carismáticos, mega graciosos, y es una búsqueda muy genuina la del discurso de este disco. Y si a eso le sumas la producción bien trabajada con influencias de Beastie Boys, con influencias del rap de la mid school de los 80s y también de los 90s, aquel temazo con Danny Brown que tiene clara influencia de Wu-Tang, es decir, todas las piezas están dispuestas para que este disco entre en cualquier lista. Proyectazo. Luego, hablando de íconos y titanes del rap actual, no podemos no mencionar a Marciology de Rock Marciano acá. El hombre sigue más lúcido que nunca en cuanto a su búsqueda lírica, en cuanto a las instrumentales, parcialmente producidas por él, parcialmente producidas por otros titanes como The Alchemist, por ejemplo. Y pues el humor sigue estando ahí presente. Las referencias a ese estilo de vida lujoso, la mafia, siguen estando ahí e igual de acertadas que nunca. Ni hablar de esa línea que no ha salido de mi mente desde que escuché el disco, como ya cumplí todo lo que tenía en el bucket list, me di cuenta de que solo puedo coger tantos Brazilian butt lifts, I'm gonna start to come up with shit, algo así. Fenomenal. Ahora la última mención de esta lista va para Gran Bretaña y abrimos con Life's Outgrown, el disco debut individual de la leyenda del trip hop, Beth Gibbons. Y como lo mencioné en Prece, si hay un disco que puede hacerle competencia en cuanto a lo más genial que se ha publicado en la cantautoría global de este año, ese es este proyecto. Una Beth Gibbons muy lúcida en cuanto a su búsqueda lírica, en cuanto a sus decisiones de producción. Los arreglos son fenomenales, pasa eventualmente por la psicodelia, pasa eventualmente por lo progresivo. Sí, es de las vainas más interesantes que uno puede llegar a escuchar este 2024. Por eso su mención, pero nos queda una, y esa va para Brat de Charli XCX, disco que ha sido discutido hasta la saciedad en cualquier portal melómano por obvias razones, ya que es de lo más interesante que se ha publicado en el electropop, en la música electrónica de este 2024. Y pues sí, tiene una mirada en cuanto al futuro, en cuanto al porvenir. No me sorprendería que salgan 1 millón de wannabes, copycats y rip-offs de este disco en los años venideros, pero por obvias razones. La producción de A.G. Cook no decepciona, la misma mano, el gusto y los instintos de Charli XCX son evidentes, y por más que no sea uno de mis favoritos personales, reconozco lo que tiene por aportar a la conversación del pop global a grandes rasgos. E independientemente de toda la habladera, las producciones hablan por sí mismas. Beats como Von Dutch son una puta demencia, y pues sí, el disco funciona fenomenalmente. Esta sería mi lista de los mejores 20 discos del 2024 hasta ahora. No quería hacerla tan larga, tengo aquí discos como para hacer una de 40, 50, pero quería resumirlo y dejarlos con la expectativa hasta diciembre, cuando nos topemos ya con la lista definitiva. Dejen sus favoritos del año en los comentarios. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.